E aí, pessoal do Trincheiras do Rock, Pedro Zupo mais uma vez aqui, hoje trazendo para vocês do Equador, aqui a banda Basca. E além da Joana, que está aqui informalmente, só acompanhando, depois ela vai dar um alôzinho aí para nós, que ela é para a próxima semana, a Joana do Ódica, mas hoje vamos falar aqui com a banda Basca, uma das mais importantes bandas aqui da cena equatoriana. Então, estamos aqui com a honra de falar con Juan Pablo. ¿Puedes, por favor, presentarse a nuestros oyentes? Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gustazo tremendo. Te saluda Juan Pablo Hurtado, vocalista del grupo Basca de Ecuador. Desde mi ciudad de Cuenca te mando un saludo gigante y un abrazo fraterno para toda la hermandad metalera del Brasil. Aguante el metal. Aguante el metal, siempre, siempre. Y bueno, es verdaderamente un gustazo hablar contigo hoy. A quien no conoce la música de Basca, es una música muy interesante porque hay elementos de heavy metal, pero también se puede percibir algunos, se puede decir, elementos de thrash metal y también de punk, pero siempre con una intensidad muy rabiosa, muy agresiva. Me gustaría de saber cómo fue la evolución, porque vosotros empezaron en los 90, estamos ahora en 2020, entonces son ahí 30 años de carrera prácticamente. Sí, qué bestia, ha pasado el tiempo pues de una manera rapidísima. En un abrir y cerrar de ojos se han hecho ya 30 años de un sueño que comenzamos en los 90 como apenas unos niños, escuchando pues de todo, ¿no? Desde rock hasta metal extremo y de todo un poco, ¿no? Rock latinoamericano, música protesta. Entonces escuchábamos de todo cuando éramos pequeños. Pero en nuestra adolescencia, pues conocimos el heavy metal, ¿no? Entonces, desde ahí un poco sumergidos en esta nueva música que estaba empezando a crecer también en Latinoamérica y el mundo, pues la usamos de herramienta nosotros porque en nuestra adolescencia vivimos momentos difíciles en nuestra sociedad. Que creo que en toda Latinoamérica pues ha pasado de igual manera, ¿no? El tema político es muy complejo en todas las ciudades de Latinoamérica, el tema social, el tema económico, el tema religioso, la represión que tenemos los jóvenes, ¿no? Y no se diga los rockeros, porque muy aparte pues de ser joven y quizás tener mucho tiempo libre, el rockero, pues por utilizar las greñas, las camisetas negras, siempre es visto como quizás un pandillero, un drogadicto, alguien sin visión de futuro, ¿no? Cuando simplemente pues somos chiquillos un poco más centrados en la realidad de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso hizo que Vasca, pues, al juntarnos con amigos que también estaban descubriendo la música, empezando a tocar la guitarra, empezando a tocar un bajo, una batería. Yo no sabía cantar, ni lo sé, creo que hasta ahora intento cada día aprender un poquito, pero nos juntamos, ¿no? Como un grupo de amigos para hacer música, primero covers, porque tocábamos canciones de Metallica, de Slayer, de Megadeth o Sepultura, incluso de bandas españolas como Ángeles del Infierno o Barón Rojo. Y de poco a poco, pues empezamos a, como decimos, a utilizar la música como una herramienta para expresar lo que sentimos, ¿no? Toda esa ira, toda esa rabia contenida de jóvenes y de lo que estaba pasando en nuestro entorno, ¿no? Como digo, vivimos en una sociedad difícil donde la política es compleja en nuestro país, donde que hubieron golpes de Estado, se sacaron presidentes de los gobiernos uno tras otro, la economía se fue en picada al suelo, los bancos cerraron, vaya, como supervivientes de toda esta problemática, pues la música nos ayudó a, a contar lo que pasaba en nuestro país.
Y eso fue lo que nos ayudó a hacernos conocidos, porque cuando fuimos a la capital, en Quito, pues estaba pasando lo mismo, ¿no? Y toda esa represión que hubo, la gente sintió en las canciones, en lo que decíamos. Hablábamos de los políticos que son hipócritas, hablábamos de todo el tema de quizás de la miseria que hay en nuestro país también, ¿no? Los ricos, los pobres, toda esa, ese desnivel que hay, desnivel social y económico. Entonces, eso pues la gente lo tomó como suyo, como sus canciones, y nos siguieron, llenábamos estadios, llenábamos coliseos, incluso sin haber grabado un disco todavía, ¿no? Porque veníamos a los conciertos y aún no teníamos el capital, el dinero, porque nunca pensamos también de pronto llegarnos a ser famosos, ¿no? Entonces la gente ya quería escuchar nuestro material y pues de una manera rápida nos metimos a un estudio de grabación donde que hacían música popular, ni siquiera rock ni heavy metal, ¿no? Nos metimos a grabar así rápido y salió un producto pues como un demo que se convirtió en nuestro primer trabajo discográfico llamado Hijos de, en 1997. Y ese pues un poco impulsó a la banda a ser conocida a nivel nacional. Incluso participamos en un compilado de bandas que ese disco se difundió en Colombia, en México, en Argentina, Chile, quizás llegó también hasta Brasil, no lo sabemos, pero de pronto que sí. Y este disco pues nos ayudó a ya definir a la banda, ¿no? Y de pronto darnos la oportunidad de quizás dedicarnos a esto, ¿no? Entonces lo pensamos muy bien, hicimos una gira, grabamos esa gira, sacamos un disco en vivo, eso también nos ayudó a potenciar a la banda, hacer más conciertos, que la gira se extienda por 2 años más, y luego se vino el segundo disco, el Tierras Nefastas, que se grabó en el 99 y fue lanzado en el 2000. Y ese también es un disco muy bonito que habla a sí mismo de la problemática social, ¿no? Un poco hemos estado vinculados, o más bien dicho, hemos estado, ¿cómo te digo? ¿Cuál es la palabra? Hemos sido influenciados por el heavy metal y por el thrash metal, ¿no? La parte mágica del heavy metal, todas esas metáforas, esos poemas que habían dentro del heavy metal, pues también los usamos nosotros, ¿no? Y por parte del thrash, pues hablábamos de toda la problemática social, la pobreza, la miseria, la guerra. Entonces, un poco se conjugó todo eso y el Tierras Nefastas, pues, es el resultado de toda esa experiencia, ¿no? De todas esas vivencias que tuvimos. Y pues la banda ya llegó a ser casi número uno en las radios, éramos cabeza de cartel para muchos conciertos. Acá no se hacían muchos eventos internacionales en el Ecuador con bandas internacionales. A lo mucho nos visitaban amigos de Colombia, bandas colombianas reconocidas en su país, y venían por acá y nosotros pues los acompañábamos en los tours. Y así nos hicimos conocidos pues durante ese tiempo, ¿no? Lastimosamente hubo un problema en mi persona, que tuve una enfermedad, tuve un cáncer que ah, digamos, me alejó de los escenarios y la banda se disolvió. Un amigo fue el guitarrista que está nuevamente con nosotros, fue para los Estados Unidos a vivir allá, a hacer música allá, entonces la banda se desintegró. Ya, yo en el proceso de mi tratamiento me recuperé más o menos en un año, y por la insistencia del público y la insistencia de los productores, pues volvemos a formar Pasca con otros integrantes, nuevos amigos de bandas de acá de nuestra ciudad. Empezamos a buscar guitarristas por aquí, bateristas por acá, entonces hicimos un bonito grupo también con otros integrantes. Javier Calle, el bajista, pues era el único conmigo que pertenecíamos a la banda original. Y decidimos pues continuar con la gira, nuevamente hacer conciertos.
Y en ese proceso, pues inspirado un poco por lo que me sucedió a mí, las letras un poquito hablan de eso, ¿no? El disco habla de eso, de esas ganas de luchar, de esas ganas de seguir vivo, de esa fortaleza que tenemos internamente para salir adelante después de los problemas que tienes, sean de salud, sean sentimentales, sean de dinero, sean de trabajo, de tantas cosas, pues me inspiré en eso un poco para crear las letras, ¿no? Y la música, pues, vino dada por los amigos que nos estaban acompañando en ese momento. Te hablo de Guillermo Rodríguez, de Paul Moscoso, de Leandro Jara, que cada uno aportó con su, con su con su gusto musical. Por ejemplo, unos pusieron thrash, otros pusieron progresivo, otros pusieron otros ritmos, ¿no? Entonces se fue haciendo nuevamente una banda nueva, digamos así, ¿no? Y sacamos el disco Resucita, que un poco era resucitar a la banda, un poco era lo que resucité yo, un poco de ese tratamiento y esa enfermedad. Entonces el disco es muy bonito y ya tuvimos la suerte de entrar a un estudio de grabación ya con un ingeniero de sonido de rock pesado. Entonces el sonido de ese disco ya fue mucho más rico o muy profesional, que nos dio la chance de competir con otras bandas a nivel mundial, ¿no? Tuvimos la suerte por ejemplo, de ser banda de apertura de concierto para Sodom, para Obituary, Ángeles del Infierno, Barón Rojo, bandas españolas, ¿no? Y pues fue algo grande para nosotros porque estábamos ya en una época distinta de la banda, ya habían pasado casi más de 10 años de nuestros orígenes, de nuestro primer disco, y con este disco pues catapultamos a la banda, ¿no? En sonido y eso, y empezamos empezamos a trabajar haciendo más música, saliendo de gira, haciendo más eventos. Las puertas se abrieron para nosotros. Tuvimos la suerte de tocar con Rata Blanca, con Orcas, con muchas bandas argentinas porque se venían para acá, con Malón, con Tren Loco, y bandas españolas también, ¿no? Saratoga, Mago de Oz, una infinidad de bandas, muchos grupos que se me escapan de la mente, pero al ser una banda chiquita que comenzó como un sueño nada más, en muchos escenarios, incluso tuvimos la suerte de estar con Sepultura, acá en Cuenca, ser banda de soporte para Sepultura, ¿no? Entonces tuvimos la chance de estrechar manos con Andreas Kisser, pues uno de nuestros ídolos también del thrash, entonces fue muy chévere, ¿no? Entonces, chévere es una palabra que se utiliza acá en el Ecuador y es como que muy bonito, muy gratificante, ya. Entonces, nos fue bastante bien, ¿no? Y poco a poco empezamos a hacer más música, siempre buscando ya mejorar cada producción, que el sonido sea mejor, que la interpretación sea mucho mejor, que las portadas del disco ya sean elaboradas, trabajadas, presenten de mejor manera a la banda, ¿no? Entonces, todo eso ya empezó a recaer mi trabajo, digamos así, ¿no? Porque antes simplemente éramos unos chiquillos que salíamos, tocábamos en lo que había, instrumentos y nada más, y poníamos el logo de la banda y punto. Pero ahora ya hay una postproducción, una preproducción, una producción musical, temas ya de publicidad, manejo de banda, y todo ese tipo de cosas que nunca nos imaginamos hacer, ¿no? Nosotros mismos hacemos todo ese trabajo, hay que recalcarlo, porque no tenemos productores acá en el Ecuador, ¿no? No hay productores musicales ni nada. Entonces, somos una banda independiente que de alguna manera con los ahorros que tenemos de cada concierto, pues logramos grabar los temas, producirlos, sacar los discos, que hasta ahora
pocos se venden, ¿no? Ya no es como antes que vendías miles de copias, ¿no? Ahora se venden en poca cantidad. Y más la música, pues, se escucha por las plataformas como Spotify o YouTube o todas estas que hay, ¿no? Y bueno, continuando un poco, pues, con esto se empezó a hacer más grande la banda, más conciertos, sacamos el disco Siniestro, otro disco en el 2016, un disco también mucho más fuerte, o el heavy metal, el thrash, ya nos fuimos a otro género un poco más pesado, ¿no? A la gente también le gustó, nos dimos una gira por el Ecuador, tuvimos la chance también de visitar Estados Unidos, por ejemplo, nos invitaron allá, y se hicieron varios conciertos, ¿no? Por problemas de diferencias musicales, terminamos un poco con esa banda que había con esos integrantes, porque el rumbo del grupo se estaba yendo ya para otros lados, ¿no? Música más extrema, que quizás no queríamos, no queríamos abandonar con lo que habíamos crecido y con lo que nos sentíamos un poco quizás más cómodos haciendo, ¿no? Y lo que pedía también la gente, entonces. Regresar un amigo de los Estados Unidos, este amigo que te cuento que se fue en la época del 2000, él regresa de los Estados Unidos después de casi 20 años de vivir allá, de hacer música allá, de hacer discos, todo, regresa al Ecuador y formamos nuevamente Vasca, junto a Javier Calle, junto a nuestro recién amigo fallecido, Polo Jara, que por un cáncer asimismo que no pudo combatirlo, pues falleció en diciembre del año pasado, y fue un duro golpe para nosotros porque él fue pieza clave del sonido actual de la banda, ¿no? De poner el aporte de él pues fue muy grande para que la banda mejore en cuestión de sonido y calidad de interpretación, ¿no? Entonces le debemos mucho a él, esté donde esté, como decimos nosotros, tocando su música por toda la galaxia. Entonces, que sea así, que sea así. Y con ellos pues hacemos un disco que quizás retoma la identidad de la banda, retoma esas viejas letras incluso, o temas, la temática social, política, que lastimosamente se repite, porque no ha cambiado nada de hace 30 años atrás a lo que es ahora. Siguen habiendo gobiernos corruptos, sigue habiendo represión, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese desequilibrio entre los ricos y los pobres sigue habiendo. Y se repite la película, y este nuevo disco lleva el nombre de Es hora de pelear, que justamente lo van a encontrar en las plataformas como Spotify o YouTube, incluso videos que nos dimos la chance a grabar, porque no teníamos antes videoclips. Empezamos a hacer videoclips y todo eso para difundir un poco de mejor manera la música, porque justamente ya YouTube es una plataforma, ¿no? Donde que te puedes mostrar. Lastimosamente acá no hay canales de música, no hay programas de música, es muy difícil, entonces tienes que buscar la forma de hacer conocer tu música por estos nuevos medios, ¿no? Pues vale la pena para invitar a todo el mundo para que nos sigan por Facebook, en nuestras redes sociales como vasca.es o Vasca Ecuador, y también en YouTube, donde que se encontrarán pues muchos videos de conciertos acá en el país, o giras que hemos logrado hacer. Por ejemplo, hace unos años atrás tuvimos la chance de viajar para Colombia, tuvimos la chance de ir para México, hicimos también Estados Unidos, una gira con Barrón Rojo también por Los Ángeles. Entonces, de alguna manera hemos logrado internacionalizar a la banda, pero queremos ir mucho más allá, queremos ir quizás con el apoyo de Joana ahora, pues quizás visitar Chile, Argentina, quizás Brasil, quizás otros lados,
Entonces, seguro que Pedrito nos recibirá ya en su programa. Y así. Pero bueno, la cosa fue creciendo, ¿no? Y Vasca hasta ahora pues ha tenido la suerte de tocar quizás con Metallica, con Megadeth, con Testament, entonces, y hacer giras que hasta ahora nos mantienen haciendo música ya pues después de 30 años, y con la intención de grabar un nuevo disco, ¿no? Estamos con nuevas ideas, estamos buscando nuevos estudios de grabación. No sabemos todavía si lo grabaremos aquí mismo en el Ecuador o quizás en otro país. La producción es independiente, nosotros mismos hacemos la música y la producimos, entonces se está pensando en eso, ¿no? Esos son un poco los proyectos de la banda a futuro. Perfecto. Bien, voy a hacer un resumen de isso para traduzir a nossos oyentes. Bom, pessoal, vou resumir aqui porque foi uma história de 30 anos contada aqui, né? Então, é uma história riquíssima, né? Onde começa aí nos anos 90, né? E é muito legal porque eu acredito que vocês aqui conseguem entender a maior parte do que foi falado, né? Mas eu acho muito interessante a gente perceber que as fronteiras não mudam a realidade, né? Então, é aquela mesma coisa da música de protesto por causa da corrupção, de governos corruptos, tentativas de golpe, economia que vai de mal a pior, né? Isso é uma realidade de toda a América Latina, né? Então, isso aqui não existe um país, talvez, que esteja que esteja salvo, vamos dizer assim, dessa realidade, né? E acho que isso vem muito para a música, né? E aqui foi contado, inclusive houve aí uma vitória e uma derrota na luta contra o câncer, né? Infelizmente, uma derrota, preferíamos que fosse 2 vitórias, né? Para estarmos contando aqui, mas que com certeza não abalou, né? E essa música vai continuar sendo contada, né? Essa música vai continuar seguindo em frente, né? Bom, aqui foi toda a história da banda, né? E eu acho muito legal você perceber que, assim como nós sabemos aqui do Brasil, no começo não existiam produtores especializados da música pesada, né? Então, as bandas têm que se virar da forma como podem, né? E vocês veem uma banda que é tão importante para o heavy metal equatoriano, né? Ainda tem que ser, de certa forma, independente, né? Então, o metal, querendo ou não, ele acaba sendo subterrâneo, ele acaba sendo underground, não tem jeito, né? Então, aqui só fazendo as considerações para vocês que estão ouvindo, né? Bien, para seguir com a nossa charla, voy a decir que el último disco, que es Hora de Pelear, me llama la atención porque la abertura es una instrumental llamada 1987, que cuando pienso en esta fecha, Ecuador, me acuerdo del terremoto grande que sucedió en Ecuador. Entonces, para mí, este disco ha traído un mensaje de una reconstrucción después de tanta devastación. ¿Fue esto o, como decimos aquí en Brasil, yo viajé en mis pensamientos? Mucho tiene que ver, como te digo, la época en la que vivimos, ¿no? 1987, pues más o menos nosotros teníamos entre 14 y 15 años. Y es donde que un poco fuimos por la música, de una manera muy fuerte. Porque como digo, antes escuchábamos la música de nuestros padres, dejamos de ser quizás niños y nos convertimos ya en adultos, de alguna manera, por la problemática social y económica que se daba en nuestro país, ¿no? Entonces, éramos chiquillos del colegio que íbamos a las protestas, a gritar contra el gobierno, a echar piedras a la policía y a correr cuando los carros te seguían, ¿no? Entonces,
un poco fue ese cambio, porque venimos de una sociedad, de familias humildes. Entonces, de alguna manera, sufrimos todo ese golpe económico y social, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, allegados, profesores, todo. Entonces, fuimos parte de ese proceso. Entonces, este año es muy especial porque es ese cambio, quizás, como digo, de esa juventud que vive sin problemas, que vive tranquila, cuando eres quizás un niño, no tienes no te hace falta nada ya, por más que tus zapatos estén rotos o tu pantalón esté roto, pues no hay problema, ¿no? Pero ya en la adolescencia y todo es un poco más complicado. Quieres tú también estar a la par que tus otros compañeros y tus otros amigos y así, entonces esa diferencia económica que existe fue muy fuerte, entonces hizo que seamos reprimidos, aislados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese sentimiento que creció en nosotros se convirtió en música, ¿no? Uhum. Perfeito. Então, pessoal, eu perguntei aqui para o Juan se a música do último disco, né, do Es Hora de Pelear, abre com uma instrumental chamada 1987, que é uma data que houve um grande terremoto no Equador, e por isso eu perguntei se tinha essa ideia de realmente ser simbolizar uma reconstrução depois da tragédia, da devastação. Ele falou, não, na verdade é uma coisa que tem muito mais a ver com o momento que eles viveram, né, com a época de formação da banda, e aquela coisa justamente da vivência que eles tiveram, de ir lá e não aceitar os malefícios da sociedade, né? Eu acho que a coisa mais legal de nós, fãs de heavy metal, é que nós simplesmente não nos conformamos com a sociedade dela da forma que seja. Então, assim, não nos conformar eu acho que é o que está no DNA do headbanger, do metaleiro, né? Então, isso é muito legal de ver que não importa qual seja a fronteira, né? Não importa qual seja o nome que a gente der para essa região onde a gente mora, ainda está no nosso DNA não ser os conformados, sermos aqueles que gritam contra um sistema, contra uma opressão, ou contra uma sociedade que insiste que nós nos adequemos a padrões. Então, que maravilhoso poder testemunhar isso. Bien, Juan, vamos a cerrar el primer bloco ahora. Antes de seguir al segundo bloco, me gustaría que recomendase un tema de Vasca a nuestros oyentes que aún no conocen la banda. Pues bien, creo que justamente un tema que describe muy bien la ideología de la banda, la identidad de la banda y el sonido, la música que hace Vasca, pues es el tema Es Hora de Pelear del disco que lleva su nombre, ¿no? Então, pessoal, é hora de pelear, é hora de lutar aqui no Trincheiras do Rock. Isso aí, pessoal, é hora de pelear. Estou aqui com o Juan Pablo de Basca, vocalista da banda, e estamos batendo aqui um papo sobre essa que é uma das bandas mais importantes do heavy metal da cena equatoriana, né? Falamos aqui sobre a história da banda, e voltando agora lá para o começo da banda, vou fazer uma pergunta sobre o primeiro disco. Bien, quando se vê o nome do primeiro disco, Hijos de, já se sabe que se vai a tratar que os temas vão falar sobre protesto, sobre música de protesto. Creo que eso es una cosa que está en el DNA latinoamericano, porque nosotros somos así, somos calleteros, vamos a llamar así, porque estamos siempre en las calles y siempre intentando de manifestarnos contra las injusticias sociales que son tan presentes en nuestros países. Pero la pregunta que me gustaría de hacer, ¿esto fue una cosa natural, hablar de estos temas en las canciones?
ou foi influenciado, foi pensado, foi planeado de alguma forma? Ou simplesmente empecé a escrever sobre isso e quando vi, a maioria das músicas hablavam sobre isso? Sí, creo que fue un sentimiento reprimido, ¿no? Esas ganas de contar lo que pasaba. Entonces, como te digo, como jóvenes también éramos muy tímidos, ¿no? Miedosos. Pero cuando estabas en un escenario con un instrumento tocando la guitarra, tenías fortaleza, eras fuerte. Y justamente te daba la chance de expresar lo que sentías, ¿no? Entonces, en este caso, pues Paulo Freire, el guitarrista de la banda y fundador de la banda, es quien componía la mayor parte de las canciones, tanto la música como la letra. La composición viene desde una parte básica de la guitarra. Se tocaba con guitarra de madera, se cantaba a capela y así salía la canción. Y luego la transformábamos en heavy metal. Entonces era como escuchar a Mercedes Sosa, debes de conocerla, esa música hecho heavy metal. Entonces ese era el proceso con lo que Vasca componía sus canciones, ¿no? Desde una guitarra de madera y quizás después de habernos tomado unos tragos, la inspiración venía, ¿no? Y contábamos esa triste realidad de Latinoamérica, ¿no? Lo que te he venido diciendo todo este programa, ¿no? Esa injusticia social que había. Entonces, eso fue lo que nos inspiró a hacer letras como Hijos de, o que habla contra los políticos, Milicia, que habla contra el abuso de poder del ejército y la policía, o Basura, por ejemplo, que habla también de las mentiras de los políticos, ¿no? Entonces, todas esas canciones un poco son muy sociales, incluso tienen un toque punk en su estructura y en la letra, ¿no? Pero tiene mucha melodía que la convierte en un heavy metal y tiene cierta rapidez que lo convierte en un thrash. Entonces, tiene mucho de todo, tiene un poco de todo. Y esa mezcla nos ayudó a tener diversos públicos. Cuando íbamos a un concierto, pues teníamos un público punk, un público heavy, un público thrash y gente común y corriente que al escuchar la letra de la canción, pues la hacía como su experiencia. Entonces, también fuimos, digamos, inspiración para mucha gente en hacer que entiendan al rock que no es algo malo, ¿no? Sino justamente es una herramienta o sí, ¿no? Una herramienta para contar lo que sentimos. Y es un gusto grande para nosotros porque ese primer disco nos abrió las puertas a muchas cosas más, ¿no? Y de la simplicidad de ese disco, de lo básico que era, de lo sencillo que se grabó, incluso iba a ser en CD, pero no tuvimos dinero y fue un cassette. Entonces, todo eso, esa lucha, digamos, está reflejada en eso, ¿no? En ese momento. Y la piratería, esto de grabar un cassette a otro y cruzarlo a los amigos, ayudó también mucho en nuestra escena para hacernos conocidos. Qué bueno, es una historia muy inspiradora porque se ve como instrumentos como la piratería que agrupaciones como metálicas perjudican a nosotros que luchamos por nuestro espacio, se torna una herramienta para conseguirmos lograr alguna cosa muy interesante. Bien, Ajá. tan interesante que me olvidé de traducir en português. Bien, vou traduzir. Então, pessoal, aqui eu perguntei justamente sobre a temática, né? Porque o Basca, ele tem aí a questão das músicas de protesto, né? E você vê isso logo desde o primeiro disco, né? Que chama Hijos de, para o pessoal que não fala espanhol, seria como Filhos da Reticências, ou seja,
bem parecido com o que a gente fala aqui, né? Então você já percebe que tem aí alguns toques de punk, que tem alguns toques de thrash, né? E ele falou que foi natural, porque você vai tendo essa vivência, aí você chega ali o Paulo Freire, que vale a pena dizer, é o fundador do Basca, né? Depois eu explico para ele que aqui o nome Paulo Freire é muito conhecido por causa de um educador, né? Mas vamos seguir aqui, né? Mas ele criava as músicas e depois de uns tragos, de uns gorozinhos, o pessoal ali faziam as letras e eles simplesmente exprimiam aquilo que eles tinham preso dentro deles, né? Então, puxa, muito legal. No, tuve que hacer este comentario porque Paulo Freire es un educador muy conocido aquí en Brasil. Sí, Fue el más importante educador de siglo aquí. Entonces, por eso que cuando se habla Paulo Freire, las personas primero hacen la relación con él. Por relación. eso, sí, por eso que tuve que hacer esta puntuación, pero nada de más. Y bien, una cosa que me gustaría de preguntar, el porqué de nombre Vasca, cómo fue Ah, escoger este nombre, porque nos lleva a muchas opciones. Entonces, sí, sí, porque vasca de pronto en otros países significa otra cosa, ¿no? sí, Y vasca no se utiliza tanto en Ecuador, te cuento, porque nosotros adoptamos ese nombre de la contraportada del disco de Ángeles del Infierno. No sé si conocen Ángeles del Infierno de sí, España. Ya. sí. ¡Piensa tu nombre! Amo. Entonces, en la contraportada de su primer disco, El Pacto con el Diablo, ellos agradecen a la vasca del heavy metal. Entonces, adoptamos ese nombre por eso, ¿no? La vasca. Sonaba pues diferente, sonaba potente, no sabíamos incluso qué significaba en realidad, pero nos dimos cuenta pues que vasca significaba la gente, el público, los amigos, el grupo de personas. Eso los españoles en esa época llamaban la vasca, ¿no? Y estuvimos reunidos con la vasca y la vasca se juntó en el concierto, entonces toda la gente. Y pues bien, calzaba con nuestra forma de ser o lo que hacíamos, porque en nuestros inicios, pues teníamos muchos amigos, compañeros del colegio o del conservatorio de música, donde que estudiábamos, ¿no? La guitarra, el instrumento que queríamos. Y cada vez que hacíamos un concierto, pues teníamos a nuestros amigos, a nuestra hinchada, no sé cómo lo dicen allá en Brasil, Vamos decir, comprendo, pero para traducir ahora me pegó, que es lo grupo de apoyadores, vamos a decir así. ya, los Sí, fans, ya, los fans. los fans, sí. Teníamos nuestros fans entonces. Íbamos de concierto y caían 60, 50 amigos. Entonces teníamos público garantizado y público que peleaba, que golpeaba, ¿no? El mosh, el pogo. Entonces, la banda venía incluida con sus seguidores. Y calzaba muy bien porque esa era la vasca, ¿no? La vasca del heavy metal, entonces. Incluso tenemos una canción que se llama Heavy Rock, que también es un poco inspirada en las letras de Ángeles del Infierno o Barón Rojo, ¿no? Que mucho nos gustaba en esa época. Ah, perfeito. Então, traduzindo aqui para vocês, pessoal, Basca, então, seria como a gente fala aqui, né? A galera, vamos dizer assim, a nossa galera, né? La galera. Então, poxa, que legal. E vem do meu disco favorito em metal espanhol, que é El Pacto con Diablo. Então, muito, muito legal saber disso, né? Porque eu perguntei porque realmente é uma palavra um pouco incomum aqui para a América Latina, né? Por isso que chamou a atenção aqui para mim ser o nome da banda. Até eu vou confessar que eu até achava que tinha algum significado específico para o Equador, algum barbarismo regional, né, uma gíria local, né? Bom, perfeito. Bom, gente, chegamos aqui ao final do segundo bloco, chegamos ao final do segundo bloco.
Me gustaría de pedir ahora una segunda canción, un segundo tema para nuestros oyentes, Ah, ya. conocer un poco más. Sería bonito poder hacer sonar el tema Cuarto Oscuro, que es de autoría de nuestro fallecido amigo Folo Jara. Pues esta canción la teníamos guardada hace muchos años atrás, la quisimos grabar dentro del disco Siniestro, pero no empataba, ¿no? Y la dejamos para después. Entonces forma parte del Es Hora de Pelear, se llama Cuarto Oscuro y habla de muchas cosas, ¿no? De adicciones, de una pareja, de que recién se conoce y todo eso. Entonces, es una canción muy bonita y les va a encantar, seguro que sí. Então, em memória a Leandro Jara, Quarto Escuro, aqui no Trincheiras do Rock. Yeah. El cuarto oscuro sobran las palabras, no hace falta hablar para empezar a te amar. Veo en tus ojos algo de... É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Juan Pablo, falando aqui direto do Equador conosco, falando aqui sobre a banda Basca. Quem não conhece, vai aí ouvir, já passou aqui 2 músicas, mas segue os links que estão aqui embaixo, sigam a banda no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, vale a pena, bandaça, banda com uma excelente qualidade, é banda que quem gosta de heavy metal, na primeira ouvida já vira fã, então segue aqui minha recomendação para vocês, pessoal. E bom, chegamos aqui na hora do Rajada, então vamos para o Rajada. Bien, entonces, rajada como llamamos aquí el ping pong. Entonces, entonces para nuestra rajada de preguntas o nuestro ping pong, voy a empezar con una pregunta simple. ¿Varón rojo o ángeles del infierno? No, chiste. Estaba brincando. No se puede escoger. Es como tu padre o tu mamá. Es difícil. Sí, pero voy a hacer una pregunta difícil aún. El disco de Basca que más te representa. Personalmente me gusta muchísimo Tierras Nefastas. Tierras Nefastas. Sí, porque yo me involucré mucho más en la composición de las letras también. Perfecto. Un país donde Basca no estuve que quieres aún visitar. Brasil. Perfecto. Respuesta correcta. Produtores que estão ouvindo, tragam Basca para cá, por favor. Perfecto. Una música de otra agrupación que no es de Basca, pero que te gustaría haber grabado. ¿Grabado? Sí. Quizás Slayer. Buenísimo, pesado. Perfecto. ¿Cuándo no voy a preguntar cuándo, voy a una otra pregunta. ¿Cuál sería el próximo paso de Basca? ¿Cuál sería el próximo proyecto de Basca? A este momento grabar un nuevo disco, que es lo más importante porque ya estamos grandes y no vale dejar pasar el tiempo, ¿no? Sí. Como decimos aquí, el caballo alado solo pasa una vez. Ajá. Sí. Perfecto. Y bien, para cerrar, me gustaría que elegisse una de tus mayores influencias por la voz para cantar, vamos a decir así, que te hizo empezar a cantar. Que me hizo empezar a cantar. Quizás me gusta muchísimo la música de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, o Iron Maiden, Bruce Dickinson, pero su voz es muy alta, su registro es muy alto, entonces no alcanzo.
quizás Metallica, James Hetfield fue una de mis mayores inspiraciones quizás para, para, para perder el miedo a cantar. Sí, seguramente él se quedaría orgulloso porque lo que oí de Vasca estaba perfecto, muy agresivo, con la, vamos a decir aquí, nosotros decimos aquí en Brasil, sangre en los ojos, que es ganas de hacer una cosa, significa ganas de hacer una cosa. Entonces, se escucha que hay sangre en los ojos. Entonces, verdaderamente un musicazos. Todos los discos que oí eran todos muy buenos. Esta es una pregunta personal. Voy a acrescentarla en la entrevista, pero ¿dónde conseguimos material de Vasca? Porque sí, hay en las redes sociales, hay en Spotify, en las plataformas, pero material físico se puede conseguir por algún sello, por alguna distribución, que sepas tú algún lugar donde aquellos coleccionadores de material físico pueden conseguir algo de Claro. Vasca. Bueno, la música, los discos los vendemos directamente nosotros. Particularmente yo mismo los vendo. Mando a tiendas en el país o converso con alguien, por decir, en España. Me llama y me dice, necesito tantos discos, pero hay a veces un enlace de una persona que está yendo a viajar al país. Entonces, se la doy a él y él la lleva, ¿no? O sea, nuestra música se ha ido a España, se ha ido a Alemania, se ha ido a Noruega, a Inglaterra, a Japón, a Argentina, Chile. Vamos a hacer un paquete especial para mandar a Brasil. Todos los que quieran pueden contactarse, no sé, contigo, con Joana o en nuestras redes sociales, de alguna manera buscar la forma de hacer llegar la música allá. Encantado de la vida. Perfeito. Entonces, pessoal, vou dar aqui uma dica então. Quem quiser material físico, comenta aqui que tem interesse no material físico, deixa aqui um e-mail, alguma coisa, a gente entra em contato, vamos tentar fazer um grupinho para a gente receber um pacote ali do Equador para a gente conseguir adquirir esse material. Então, bom, llegamos al final. El tiempo que aún tenemos, dejo a tú, Juan, para que digas lo que quieras, para que dejes tu mensaje. Personalmente me gustaría muchísimo de agradecer por hablar conmigo hoy, por esta entrevista. Fue verdaderamente un gustazo. Espero que te tengas gustado la entrevista y que tengamos después del lanzamiento del álbum la oportunidad de hablar otra vez aquí con nuestros oyentes, porque verdaderamente me gustó mucho. Voy a seguir siguiendo Vasca en las redes sociales, en las plataformas, porque es verdaderamente una bandaza. Muchas gracias por todo. No, gracias por tus palabras, Pedro. Pues es un gusto para mí representando aquí a la banda. Pues te mando un saludo enorme de parte de Paulo Freire, el guitarrista, Jonathan Jara, el otro guitarrista, Javier Calle, el bajista, que no se pudo unir a la charla, pero debe de estar ahí tal vez escuchándola. Tito Bravo, el baterista, y mi persona, Juan Pablo Hurtado. Pues agradecido por la chance que nos has dado de compartir un poquito con el público de Brasil y contarles rápidamente la historia de Vasca, ¿no? Que como digo, pues es un sentimiento que se tiene en toda Latinoamérica. Creo que es el mismo, la revolución, las ganas que tenemos de luchar, de salir adelante, creo que es la misma, ¿no? Es un sentimiento compartido. Mandar un abrazo pues a todos los metaleros allá en Brasil, que es enorme, gigante, y esperar tener la suerte de poder estar allá algún momento pues de gira, haciendo sonar nuestra música a todo volumen. Invitarles a todos
a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, sobre todo en Spotify. Están cargados todos los discos de la banda y pues eso nada más. Suban todo el volumen y escuchen el heavy metal a toda potencia. Gracias, Pedro, de verdad, de todo corazón. Un abrazo gigante para ti y todo Brasil. Muchísimas gracias, Juan. E esse aqui, então, foi o Juan Pablo do Basca, aqui no Trincheiras do Rock. Gracias. As Trincheiras do Rock.